Buenos días, muchachos. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días. Vamos a continuar con terminar la tabla de unidades de medida. Un segundo. Ay, esta está terrible. A ver si logro mejorar esto. Se ve bien. El paso para el paint se pone muy demasiado pixelado. Esto que no he podido. Pero porque se está feo eso. Bueno, dame un segundito y que es que la tabla está bastante fea. No sé por qué. A ver si logro mejorarla. Tocó por secciones, voy a copiar pedazo por pedazo. Bueno, esa es la de teoría de múltiplos y submúltiplos. Vamos a organizarla. Listo. Vamos con las otras.
unidades de longitud. Ay, Dios. Bueno, traté de reconstruirla lo mejor que pude. ¿Ya la ven mejor ahí? ¿Sí? Sí, señor. Qué Ok. pena es que hay alguien en sala de espera desde hace rato. Dijo. Ya, un momento. Daniel Álvarez. Listo. Bueno, ahí bueno, básicamente ustedes ya tienen la mayoría. Aquí está, tenemos las de longitud, velocidad, aceleración, masa, ¿sí? Masa. Por aquí tenemos las de densidad, fuerza, unidades de presión, ahí habíamos quedado. Estos son, bueno, las de área, velocidad, aceleración, masa, bueno, todo esto. Vamos en las unidades de presión, entonces vamos a continuar acá. Entonces íbamos en el concepto, en la definición de lo que es la atmósfera, ¿sí? Entonces, la atmósfera, bueno, les voy a hablar aquí rápidamente de qué se trata la medición de lo que es la atmósfera. Entonces, volvamos a este cuento. Digamos que esto nos representa el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra. Pero, ¿qué pasa? Encima nuestro, ¿sí? Encima de nosotros existe, bueno, digamos que aquí encima de nosotros existe una, digamos, una esfera que nos está rodeando que nosotros no la podemos ver, ¿sí? No la podemos ver, le cambiamos el color. Digamos que es esta. Ella nos rodea, ¿sí? Sería esta. Y nosotros estamos dentro de esa atmósfera. Nosotros, digamos, no la podemos, bueno, en cierto modo sí la vemos, porque cuando se condensa en forma de nubes, la podemos ver, ¿sí? La podemos ver.
Entonces, la atmósfera es la capa gaseosa, digámoslo así. Entonces, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta, ¿sí? Que rodea al planeta Tierra. Vamos a llamarlo así. Al planeta Tierra. Y resulta que nosotros vivimos en el interior, ¿sí? En el interior de esa atmósfera. Y esa atmósfera tiene, digamos, un peso por unidad de área, genera una presión, ¿sí? Entonces, digamos así, la atmósfera produce una presión, ¿sí? Sobre la superficie terrestre. Y equivale a, ¿qué dijimos? 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, vamos a entender qué es eso, ¿sí? Vamos a entender qué es eso. Por eso fue que es importante hablar del concepto de lo que son fuerzas hidrostáticas. Es muy importante entender eso. Entonces, o sea, quien midió esto, ¿sí? Por primera vez, es el valor de la presión, ¿sí? De la presión atmosférica. He medido por primera vez por Torricelli, ¿sí? Por Torricelli. Si no estoy mal, por la forma del nombre posiblemente sea italiano. Si estoy mal, me corrigen. Si quieren, busquen ahí, por favor. Por Torricelli, mediante un experimento de vasos comunicantes, ¿sí? De vasos comunicantes, empleando un tubo, ¿sí? Entonces, voy a explicarle más o menos, ¿sí? Vamos a quitar esto, hasta ahí, de vasos comunicantes. Gráficamente, ¿en qué consiste? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a suponer que esto es un recipiente, ¿no? Ya estamos haciendo un zoom acá, estamos midiendo. Entonces, por favor, pongan atención a lo siguiente. Necesito que entiendan muy bien esto. Entonces, la presión atmosférica, en principio hay que entender lo siguiente. Necesito que me entiendan bien esto y que pongan atención. La presión atmosférica es debida al peso de la columna, ¿sí? de aire sobre la superficie de la región donde esta se mida, digamos así, donde esta se mide. Entonces, les voy a hacer la siguiente pregunta, o les voy a aclarar aquí en detalle. Entonces, vamos a suponer que este es el Monte Everest, ¿sí? Vamos a suponer que ese es el Monte Everest. Entonces, si alguien se encuentra, por ejemplo, si una persona se encuentra por acá, vamos a suponer que se encuentra a nivel del mar, ¿sí? Vamos a suponer que hay una persona aquí a nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica
que experimenta esa persona equivale a la columna de aire que está justo encima de ella a nivel del mar. Pero si alguien está aquí en la cima del monte Everest, entonces la presión atmosférica equivale al peso de la columna de aire que está encima de esa persona, ¿sí? Digamos que la persona está aquí, ahí en ese lugar. ¿Dónde será mayor la presión atmosférica? ¿A nivel del mar? ¿O en la cima del monte Everest? ¿Dónde tendremos mayor columna de aire? A nivel del mar. A nivel del mar tenemos mayor columna de aire, por lo tanto la presión es mayor. Entonces, entre más baja sea la altitud, mayor será. Entonces, en consecuencia, coloquemos esto, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? Entre más sea el nivel, ¿sí? Donde se mida la presión atmosférica, mayor es la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica, entonces, de 760 milímetros de mercurio es a nivel del mar, ¿sí? Entonces, aquí este valor es a nivel del mar. Y obviamente la presión varía dependiendo de donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Donde nos encontremos. Es un valor que va a variar, pero más o menos ese valor es a nivel del mar. Ahora, ¿cómo hizo Torricelli para eso? Para poder medir eso. Entonces, antes de Torricelli nadie sabía cómo medir eso, digámoslo así. Él se ideó un experimento y el experimento que Torricelli, pues aquí hablemos sobre el experimento, ¿sí? Experimento de Torricelli. ¿Sí es italiano? No. ¿No consultaron? Sí, sí, sí. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, entonces veamos en qué consiste el experimento de Torricelli. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Se dio cuenta de la siguiente situación. Vamos a suponer que este es un recipiente, ¿sí? Un recipiente lleno de agua. Y este sería lo que representa el nivel del fluido, ¿sí? El nivel del fluido. Y pues aquí tenemos, está lleno de fluido ese recipiente. Entonces, se dio cuenta, obviamente Torricelli midió la presión, pero ya habían otros, digamos, otros científicos que ya habían trabajado sobre el concepto de presión y ya tenían claro esas cosas. Entonces, como la fórmula es presión es rho H, entonces si nosotros sabemos que la presión es debida a la columna de fluido que está encima de nosotros, ¿sí? Entonces, dos puntos que estén a igual altura, que estén, por ejemplo, si ese es un fluido, dos puntos de ese fluido que estén a la misma profundidad. Entonces, por ejemplo, si ya aquí, a ver, vamos a colocar, voy a hacer aquí un... Que no se mueva. Allá. ¿Sí están viendo la gráfica, sí? Sí, muchachos. Sí, bro. Sí, Bueno, señor. entonces miren, vamos a suponer que aquí hay un punto. Cambiamos de color porque se nota mejor. Aquí tenemos un punto sobre la superficie del fluido. Digamos que ese es el punto 1. ¿Sí? Punto 1.
En un segundo voy a utilizar la tableta porque no me demoro mucho. Un momento. Voy a tratar de explicar por acá. Entonces, tenemos la siguiente situación. Ahí. Entonces, vamos a decir que este es punto 1. Aquí vamos a tener otro punto 2. Y este punto es 3. Entonces voy a darles de una vez los principios, ¿sí?, de lo que es fuerza hidrostática. Hablemos de eso. Sí, vamos a hablar de lo que es fuerza hidrostática. Entonces sería, los fluidos producen una presión, ¿sí? Y la presión dijimos que es fuerza sobre área, ¿sí? Fuerza sobre área. Entonces, para poder calcular la presión en el punto 2 o el punto 3, entonces yo debo calcular. Entonces, imagínense que yo pudiera sacar, imagínense que el agua se congela. Vamos a suponer que el agua se congela. Entonces, cogeríamos una columna de fluido, ¿sí? Vamos a suponer que voy a coger este pedacito de fluido y le hago un análisis. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si yo cojo un pedazo de fluido y lo analizo, entonces va a ocurrir lo siguiente. Voy a hacer aquí un dibujito, una especie de dibujo tridimensional. Listo. Acuérdense cuál es la fórmula del peso. ¿Peso a qué es igual? Masa por la gravedad. Pero la masa es igual a la densidad por volumen, ¿verdad? Entonces quiere decir que el peso es igual a densidad por gravedad por el volumen. Ahora, vamos a suponer que esto tiene unas medidas diferenciales, ¿sí? Les voy a suponer que esto es un delta de X en esta dirección, un delta Y en esta dirección y tiene una profundidad Z, ¿sí? Una profundidad Z. Entonces, quiere decir que eso me va a dar un diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, el diferencial de volumen, ¿a qué es igual? Al producto de todos los lados, ¿sí o no? O sea, ¿cuánto sería? Muchachos. Delta X, delta Y por Z. Entonces sería correcto, entonces sería un delta X por el delta Y por el Z. Entonces, este diferencial de volumen me da un diferencial de peso. Entonces sería, el peso es una fuerza, entonces sería, el diferencial de fuerza es densidad por gravedad por el diferencial de volumen, que es un delta de X por... Entonces sería diferencial de fuerza, sería densidad por gravedad por el diferencial de volumen, que es un delta de X por un delta Y por el Z. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Entonces, nosotros sabemos que presión es fuerza sobre área, o en forma diferencial es diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión en el fondo, entonces divido la fuerza que se experimenta en este punto, que es esta, sobre el área del fondo, ¿sí? El área del fondo es esta. Entonces, el diferencial de fuerza ya lo tenemos. Densidad por gravedad, por delta X, por delta Y, por Z, ¿sí? Sobre el área de este pedazo, de ese fragmento. ¿Cuánto vale el área de ese fragmento? Delta X, delta Y. Por delta X, delta Y. Se pueden ver
pueden darse cuenta que esto y esto se cancela. Entonces, finalmente, la presión en el fluido sería densidad por gravedad por profundidad. Y ahí sale la fórmula. Entonces, esta es una fórmula muy importante y Torricelli ya la conocía, ¿sí? Entonces, él ya sabía que si la profundidad es la misma, la presión, por lo tanto, es la misma. ¿Está entendido eso? Sí, señor. Bueno, entonces Torricelli ya sabía eso, y estos son los principios de la hidrostática. Sí, a esto se le conoce como hidrostática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, quiere decir lo siguiente, que el punto 2 y el punto 3, las presiones son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Si están a igual profundidad, claro está, ¿no? Entonces, la presión 2 es igual a la presión en 3. ¿Por qué? Porque la altura en 2, digamos la profundidad en 2, es igual a la profundidad en 3. Listo. Ahora, entonces lo que se dio Torricelli fue lo siguiente. Entonces digo, bueno, listo. Entonces yo quiero medir cuál es la presión en la superficie, ¿sí? En la atmósfera. ¿Cómo le hago? Entonces hizo lo siguiente. Llenó, aquí sería, hizo esto. Cogió un tubo, ¿sí? Tomó un tubo de vidrio, creo, no sé, no estoy seguro. Lo cierto es que tomó un tubo, según lo que cuenta. Y lo llenó, no de agua, sino de mercurio. Ya después, ahora les voy a preguntar, les voy a hacer una aclaración. ¿Por qué? ¿Por qué mercurio? Entonces vamos a suponer que esto me representa el mercurio. Ah, pero primero coloquemos aquí esto. Listo. Vamos a suponer que ese es un tubo, ¿sí? Lo llenó de mercurio. Listo. ¿Qué hizo después? Tomó una cubeta acá, ¿sí? esa cubeta, y colocó, el tubo se encuentra tapado en esta parte, ¿sí? En esta parte. Y luego tomó el tubo, lo invirtió y lo colocó sobre la cubeta, perdón. Entonces hizo esto. Cogió esa imagen, ¿qué? Démosle vuelta a esto, a ver si se puede girar. Sí. Girar 180 grados. Llegó y lo colocó acá. ¿Sí? ¿Qué creen que ocurre cuando yo cojo el tubo está invertido, ¿verdad? Y al estar invertido, entonces, ¿qué creen que va a ocurrir? Obviamente en la cubeta no había agua, la cubeta estaba vacía. ¿Sí? Aclaro, la cubeta estaba vacía. Entonces, quitemos esto. O más bien acá, voy a tratar de arreglar esto. Acá. Eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, vertió, digamos, el mercurio y el mercurio empezaba a bajar. Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. Parte de ese mercurio, ¿sí? Ya, espera un segundo. Lo hacemos aquí. Entonces, lo que ocurrió fue que ese nivel bajó, ¿sí? El nivel bajó. Aquí trato de arreglar eso. Si logramos arreglar. Y esto se llenó obviamente de mercurio, ¿sí? Se llenó de mercurio. Y siempre, y al hacer el experimento lo repitió muchas veces, ¿sí? Ese experimento lo repitió muchas veces y siempre le ocurría que aquí quedaba una altura constante, ¿sí? Esta altura, medida desde aquí hasta la superficie del fluido, siempre le daba la misma medida, o sea, le daba 760, aquí le quedan 760 milímetros de columna de mercurio. ¿Está entendido? O sea, ese fue el experimento. Entonces cogió el tubo, lo vertió, lo llenó de mercurio. ¿Sí? Obviamente el tubo está lleno aquí de mercurio. Ya ahora le explico por qué tiene que ser mercurio. El experimento
experimento se puede hacer con cualquier otro fluido, pero hay una razón por la cual lo hicieron con mercurio. Entonces, llenó el tubo de mercurio y lo volteó sobre digamos, lo vertió sobre la cubeta, y al hacer ese experimento siempre se obtiene la misma altura, 700 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es lo siguiente. En este punto, entonces sería así. Si ustedes se observan, este punto, voy a llamarlo punto 1, y este punto, que sería el punto 2, ¿cómo son las presiones en 1 y 2? Muchachos, ¿cómo son las presiones en 1 y 2? Tienen la misma profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son las presiones en 1 y 2? ¿Qué relación tienen? Un poquito más duro que este, no lo escucho. ¿Cómo? La presión 1 y la presión en 2, ¿qué relación tienen? Este punto está ¿Iguales? aquí. Son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma profundidad. Y de acuerdo a la ley de los fluidos de hidrostática, si tienen igual profundidad, son presiones iguales. Como este punto está abierto, aquí está la atmósfera, ¿sí? Está la atmósfera, entonces esa es una excelente forma. Aquí hay vacío, aquí no hay presión, la presión es 0. Por lo tanto, la presión en 1 igual a la presión en 2. Quiere decir que la presión en 1 es el peso de la columna de mercurio y por lo tanto debe ser el mismo peso de la atmósfera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Y aplicamos la fórmula. Entonces, la presión en 1, por lo tanto, es la presión en 2, que es la presión atmosférica, y como conclusión utilicé la fórmula, que es el peso de la columna de aire en términos de presión, que es densidad densidad, espere, aquí yo lo embarré. Presiones, aquí yo la embarré, esto es gravedad. Corrijan ahí que yo me equivoqué. Esto es gravedad, ¿no? Entonces, sí, porque mira, la fórmula nos quedó densidad por gravedad por Z, sí, yo me equivoqué al pasar ya la fórmula. Entonces sería la presión atmosférica, por lo tanto, es la densidad del mercurio. ¿Cuánto es la densidad del mercurio? Ya lo vimos. Densidad del mercurio. 13.600 Entonces, kilogramos por metro cúbico. correcto, sería 13.600 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. Entonces sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y por la profundidad, es decir, por 760 milímetros, pero como lo paso a metros, entonces sería 0.76 metros, ¿sí? Entonces aquí sería por 0.76 metros. Hagan ese cálculo. 13.000 por 9.8. Eso es igual a 101.396.16. 396.16. ¿Y qué unidades será esto? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, kilogramos, metros, segundo cuadrado, esos son newton. Y metro al cubo se van y quedaría, entonces es newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, esos son pascales. O sea, si yo trabajo en el sistema internacional, no hay duda. Por lo tanto, Torricelli dedujo que la presión atmosférica es ese valor, 101.326.16 pascales. ¿Quedó entendido? ¿Queda entendido, muchachos? Sí, señor. Si no entienden algo, con gusto pregunten, con gusto les aclaro. ¿Sí? Cualquier cosa que no entiendan. Esta es una de las primeras fórmulas de las fuerzas hidrostáticas. Miren que esto debieron habérselo dado en estática. Pero bueno, por eso me toca explicárselo acá. Cosa que no debería estar haciendo yo de aquí. Pero bueno, pues lo importante es que entiendan los conceptos. Volvemos entonces acá. Entonces ya tenemos una fórmula para medir la presión atmosférica. Por lo tanto, utilizando la fórmula densidad por grado por altura, entonces ese valor, por lo tanto, es 101.000, ¿cuánto fue? 101.396. Ya, un segundo. 101.396.16.
16 pascales. Esa es entonces, por lo tanto, la atmósfera. Esa posiblemente la necesitemos para hacer muchos cálculos. ¿Quedó claro? Sí, muchachos. Entonces, Sí, señor. sobre todo estas unidades de presión las vamos a necesitar muchísimo, ¿sí? Es porque estas son las mismas unidades de esfuerzo. O sea, el esfuerzo es la presión es fuerza sobre área. Entonces voy a, bueno, aquí yo creo, aquí hay más unidades de medida, claro está, ¿no? Pero pues, para no alargar las cosas, vamos a hablar hasta ahí, que son las que me interesan. Pues, o será que terminamos rápidamente las tablas de unidades para que ustedes la tengan. Va a servir en otras materias. Terminamos aquí rápidamente. Vamos con las unidades de presión, con esta está más que bien. Unidades de trabajo y energía. ¿Sí? Trabajo y energía. Vamos con eso. Entonces, el trabajo y energía. ¿Cuál era fundamental? Joules. Yo creo que es. Bueno, se me olvidó colocar aquí la definición. Es importante partir de la definición. Entonces, trabajo es fuerza por distancia, digamos así. ¿Sí? Fuerza por distancia. Con la definición. Por lo tanto, el joule es una unidad de trabajo. Digamos que es la fundamental. ¿A qué es igual joule? Es una fuerza de ¿cuánto? Un newton por una distancia de 1 metro. ¿Sí? Newton por metro. Bueno, el joule, símbolo J, ¿sí? Y es newton por metro. Eso es todo. Hay otra de trabajo y energía que es el ergio, ¿cierto? El ergio es dina por centímetro. ¿Se acuerdan cuánto es una dina en newton? Una dina, lo vimos ayer. 10 a la menos 5 newtons. Es correcto, entonces sería 10 elevado a la menos 5, ¿sí? Aquí arreglemos esto. 10 elevado a la menos 5 y eso multiplicado por 10, el centi es 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2, para que quede en metros. Por lo tanto, eso es 10 elevado a la menos 7. Newton por metro son joules. ¿Sí? Entonces, ese es el ergio, 10 a la menos 7 joules. ¿Listo? Otra. Esto son tan amables, me regalan el símbolo del ergio. ERG. ERG, ¿así? Sí, señor. Gracias. Hay otras unidades de trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está la caloría. Tengan la onda, me consultan cuánto es la caloría y cuál es su símbolo. El símbolo es cal. Y vale 4.1868 1868, ok. joules. Ok, muchas gracias. La caloría es una forma de medir la energía que consumimos o que consumimos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, vamos a consumir una bebida de tantas calorías o cuando vamos a hacer ejercicio perdemos energía en términos de calorías. Esa es una forma de medir la energía. Entonces, es una unidad energética en los seres vivos. Pero hay otras.
Está, por ejemplo, el BTU, que es la unidad térmica británica. Eso ya es cuando estamos hablando de máquinas térmicas o de una, por ejemplo, una central térmica o una, ¿cómo es que se llama? Una planta para producir energía eléctrica, bueno, diferentes calderas, es lo que se llama eso. BTU es de unidad térmica británica, ¿sí? Tenga la unidad, me dicen cuánto va un BTU. $1055.056 1055. joules. Muy amable, gracias. Entonces ahí tenemos, esas son generalmente las unidades básicas de trabajo y energía. Vamos a otras. Vamos a las unidades de potencia, esa es otra. Vamos a las de potencia. Entonces, potencia, aquí es igual. Potencia es trabajo sobre tiempo, ¿sí? ¿Qué tan rápido se desarrolla un trabajo? Entre mayor potencia, más rápido se va a ejecutar ese trabajo, ¿sí? Es trabajo sobre tiempo. Y de ahí sale, entonces, en honor al físico, aquí era en honor a Joule, ¿no? Aquí estamos cuando salen estos conceptos de potencia y Joule, pues ya estamos en la era de la que llaman la industrialización, cuando empezaron a utilizar, por eso es que dice British Thermic Unit, ¿sí? De ahí empezaron a utilizarse las calderas. Es la época de la revolución industrial. Estamos en ¿qué? En el Reino Unido, sí, Gran Bretaña. Bueno, entonces, unidades de potencia. Entonces aquí es change watt, ¿sí? Nosotros lo llamamos el vatio. Change watt. Símbolo es, me corrigen, creo que es doble T, no estoy seguro. Sí, Sí, señor, es señor. doble T. Doble ¿Es T. doble T? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Ok. ¿Y cuánto es un vatio? Es un trabajo de un joule en un tiempo de un segundo, ¿sí? Eso es el vatio. Otra unidad de potencia. Las iniciales de, digamos así, horsepower, ¿sí? Símbolo. Aquí nosotros se le dice mal, se le dice caballo fuerza, ¿sí? No existe, es caballo potencia, ¿sí? Caballo de potencia o caballo de potencia, pero no es caballo fuerza, ¿sí? Porque es una unidad de potencia. Tengo la bondad, me consultan cuánto es un horsepower. Creo que es 740 y algo. 735.49. 735.49 joules. Ese es caballo de potencia. Ah, no, pues aquí dice. Ah, no, sí, señor, perdón. ¿Cómo dices? No, sí está bien. Sí, ok. Hay otra que es el caballo a vapor. ¿Sí? Esa es cercana a esta. Creo que es 746, pero no estoy seguro. Caballo a vapor. Si no estoy mal, es el símbolo y vale algo así como 746 joules, pero no estoy seguro. Por favor, consulten. Sí, profe. 746 exactos. Sí. Ok. Si estoy mal, por favor me corrigen.
Bueno, esas son unidades de potencia, ¿sí? Que es qué tan rápido se ejecuta un trabajo. Creo que esas están bien. Y nos queda finalmente unidades de temperatura. Entonces vamos a definir unidades de temperatura. Vamos por acá. Unidades de temperatura. De mayúscula. Entonces, para las unidades de temperatura existen muchas tablas, ¿no? Pero hay un truco para poder reducir eso en una sola ecuación. Es el siguiente. Entonces, cuando se mide la temperatura, hay un fluido que es el que se utiliza por, digamos, de referencia. Entonces, pensemos en puntos de ebullición del agua. ¿Qué es punto de ebullición? ¿Qué es punto de ebullición, muchachos? Cuando hierve. ¿Verdad? Cuando comienza a hervir. Cuando empieza a hervir, ¿verdad? Es la temperatura. El punto de ebullición es la temperatura cuando el agua se traspasa del estado líquido a estado de vapor. ¿Sí? Entonces se dice que está hirviendo. Entonces, ese punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados, ¿cierto? O también se le llama centígrados Celsius. Corríjanme ahí, por favor, si está bien, ¿es con C? Celsius, ¿sí es con C? ¿O si está bien escrito? Con ese, profe, con ese. Gracias, muy amables. ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Sí, sí, señor. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, el punto de ebullición del agua son 100 grados Celsius o 100 grados centígrados. Y el otro es el punto de congelamiento. ¿Qué es el congelamiento? Es cuando el agua pasa de qué estado a qué estado. Líquido sólido. De líquido a sólido. ¿Y eso es cuánto? Son 0 grados Celsius, ¿sí? O 0 grados centígrados. Entonces, hacemos una escala. Vamos a construir una escala de... Entonces, aquí podemos colocar una línea aquí, es ser vertical, y decir, mire, aquí está el punto de congelamiento. Vamos a colocarlo aquí. Punto de congelamiento. Y aquí está el punto de ebullición. Y estamos hablando del agua, ¿sí? Del agua. Entonces, si es en escala es de grados centígrados, aquí arreglemos esto. Si es en grados centígrados, pues nosotros sabemos que aquí son 0, ¿sí? Bueno, esto es, digamos que estos son grados Celsius o centígrados, ¿sí? Grados Celsius o centígrados. Entonces, aquí sabemos que ese valor en congelamiento estamos en 0, pero el de ebullición estamos en 100 grados centígrados. Ahora, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora cambiamos a grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a construir esa misma escala, pero ahora la vamos a pasar en grados Fahrenheit. Aquí colocamos Fahrenheit. Creo que el único que, si no estoy mal, el único que coloca el símbolo de grado es al Celsius o centígrado. El resto no lleva ese símbolo. ¿Sí? Si estoy mal, me corrigen, por favor, si les digo mentiras. Entonces, van a consultar cuál es el punto de congelamiento y el punto de ebullición del agua en Fahrenheit, por favor.
Creo que aquí es 32, si no estoy mal. Revisen, por favor. Punto de congelamiento. Creo que es 32 Fahrenheit. Revisen, por favor. Sí, señor. Y aquí, por favor, el punto de ebullición en Fahrenheit del agua. 212 grados. 212 Fahrenheit, ¿sí? Grados Fahrenheit. ¿Sí? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, vamos a hacer el mismo cuento, pero ahora en otra escala, Kelvin. Entonces, vamos a pasar, en temperatura toca hacer esto, ¿sí? Y vamos a sacar una única fórmula. Vamos a sacar una sola fórmula. Entonces, aquí sería Kelvin. Si no estoy mal, aquí creo que es el 0 son 273, creo. ¿Sí? Aquí creo que son punto de congelamiento, creo que son 273. Y aquí creo que 373. Por favor, confirmen si estoy bien o mal. Sí. Revisen, por favor, ¿sí se ve? Bueno, yo mientras tanto hago aquí la otra escala. Pegamos. ¿Está bien mi dato de la Kelvin, de la tabla Kelvin? Es que Kelvin creo que es centígrado más 273, entonces le sumo 273 y ya tengo la Kelvin. Revisen. Punto de congelamiento del agua en Kelvin y ebullición del agua en Kelvin. Hay otra unidad de medida, es Rankine. ¿Sí? Rankine. Cuyo símbolo de la R. ¿Sí? Profe, el de ebullición es 273.2. Punto, ya, espera un segundo, lo corregí. Ebullición. Igualmente, así como el de congelamiento y el de ebullición, deben ser igual los dos, o sea, debe haber la misma distancia. Entonces vamos a corregirlo bien. Entonces, el de ebullición, ¿cuánto? Punto 2. Punto 12. 2. 2. 2. Entonces, este también debe cambiar. Revisen, por favor. Este también debe estar mal, porque si ese no está bien, este tampoco está bien. Revisen, por favor. Punto de congelamiento del agua en Kelvin. Entonces debería ser punto 2 también. Sí, señor, profe. Muchas gracias. Listo. Vamos ahora a Rankine. Punto de congelamiento del agua en Rankine y punto de ebullición en Rankine. Tengan a dónde me colaboren con esto. $491. ¿Cuál? 491,07. ¿Ese cuál es? ¿Congelamiento o ebullición? Congelamiento. Congelamiento. 491.67. 400.67, gracias. Y aquí. 671.67. 671. Sí, señor. Punto 67. Listo, muy bien. Bueno, estas son las escalas más utilizadas, ¿sí? Más utilizadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el delta de temperaturas de ebullición hasta congelamiento, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí el delta, voy a colocar aquí delta de temperatura, ¿sí? Entonces, 100 menos 0, aquí nos da 100. En este lado tenemos un delta de 100 grados, ¿sí? 100 centígrados. Aquí, 212 menos 32, ¿cuánto nos da? 180. 180. Aquí, 373 menos 273, eso debe dar 100, ¿no es cierto? Aquí, por favor, ¿cuánto da? $180. 180. 180. Empiezan a ver que hay algo en común, ¿sí se dan cuenta? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente.
Entonces, ahora voy a correr la temperatura y la coloco en un solo origen, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces, sería centígrados está en proporción a 100. Entonces, yo podría decir así, ponle cuidado acá. Centígrados es a 100 como Fahrenheit menos 32 para que coincida con el 0 es a 180, es a 180, perdón, es a 180 como Kelvin menos 273.2, ¿sí? Es a 100 como Rankine menos 491.67 es a 180. Ahora, como esos son fraccionarios, yo los puedo simplificar, ¿sí? Entonces, ponme cuidado. Quiere decir que yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, aquí me quedaría C, aquí sería así. C, aquí sería Fahrenheit menos 32, aquí Kelvin menos 273.2 y aquí quedaría Rankine menos 491.67. Y ahora hacemos lo siguiente. Aquí una sola línea. Listo. Aquí podemos simplificar 100, 180. Si le quito un 0 a cada uno, quedaría 10, 18, 10 y 18. Y ahora le puedo sacar quinta, ¿qué? 10, 18, los puedo sacar la mitad. Entonces, aquí quedarían los siguientes denominadores. Quedarían los siguientes denominadores. Entonces, aquí quedaría 5, la mitad de 18 es 9, aquí la mitad de 10 es 5 y la mitad de 18 es 9. Y listo. Eso es todo. Y aquí pues le colocamos las igualdades. Vamos a copiarlas. Aquí le colocamos igual, igual, igual. Igual. Y queda una única ecuación, ¿sí se dieron cuenta? Esa es la ecuación de conversión de temperaturas, no necesita más. ¿Me entendieron? ¿Está bien cómo se dibujó? ¿Sí entendieron, muchachos? Entonces, si no entendieron, me dicen, con gusto les aclaro. Bueno, entonces, esta tablita esa ecuación resume a todas las ecuaciones de conversión de temperatura, ¿sí? De una manera muy elemental. Queda súper corta y súper fácil de aplicar, ¿no? Muy fácil de aplicar. Es una fórmula muy compacta. Si han visto que siempre les muestran un montón de ecuaciones, ¿no? Pues con esta sola ecuación ustedes pueden hacer conversión, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Coloquemos un ejemplo de conversión. Vamos ahora a hacer ejemplos de conversión. Ejemplo. Convertir, vamos a poner 32 Fahrenheit, perdón. Convertir 234.7 Fahrenheit a centígrados. ¿Sí? Fahrenheit a centígrados. ¿Cómo le harían? Entonces, miren la fórmula. Despejen acá.
Entonces decimos, centígrado, ¿a qué es igual? Entonces, como comparo Fahrenheit y centígrado, entonces centígrado es el producto de estas dos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Quién me dice cómo es? Les comparo estos dos, ¿sí? Si yo quiero despejar centígrados, observen acá. 5 por 5 por... F menos no se alcanza a ver. Sería 5 por... Ah, ya aquí la embarré, espera. Un segundito, por favor. Fahrenheit es igual a 5 por... Ay, pero ya aparece... Ah, ya. 5 por... F menos 22. F menos 32. F menos 32. Entre ¿Cómo? sobre 9. Sobre 9 y ya, así de sencillo. Entonces es simplemente 5 multiplicado por 234.7, perdón, menos 32 y dividido entre 9. Y ya tienen el resultado, tan sencillo como eso. Entonces, con esta sola formulita, ustedes no necesitan estar mirando, oiga, ¿cuál es la conversión de acá para acá? O sea, generalmente eso muestra una cantidad de ecuaciones distintas. Con esta tabla no. ¿Entienden? ¿Cuánto les dio, por favor? Hagan eso por favor. 112.611. ¿Punto qué, perdón? 611. ¿611? Sí. Gracias, muy amable. Entonces sería, sí, centígrados, ¿sí? Ahí ya quedó, grado centígrado. Tan sencillo como eso. Vamos con otro. A ver, convertir, propongan ustedes cuál, ¿de qué a qué? Por ejemplo, cualquiera. Propongan ustedes. ¿De qué grado a qué grado? Propongan, muchachos. Bueno, a ver, por ejemplo, 567.34 ranking, ¿sí? Vamos a pasarlo a Kelvin, ¿sí? A Kelvin. ¿Cómo le harían? Entonces, ranking y Kelvin. Entonces, ¿qué haríamos ahí? A ver. Aquí está, ranking, entonces hagamos la fórmula, entonces sería ranking menos 491.67, ¿a qué es igual? ¿Cómo lo hacemos? Se multiplica en diagonal, ¿no? Muchachos, ¿sí me está entendiendo o no? 9 veces Kelvin menos 273.2 sobre 5. Es correcto, entonces sería 9 por Kelvin menos 273.2, ajá, Sobre 5, ¿no? sobre 5 y fuera. Y ahora todo lo que hacen es pasar, si quieren despejar ranking, pues le suman. Entonces sería más 491.67. Entonces ahí ya le estamos sumando, ¿no? Y entonces le quitamos esto. Aquí. Pero hay que despejar Kelvin, ¿no? Perdón, era... Hay que despejar Kelvin. Sí, yo la embarré. Gracias, sí. Yo la embarré, era al revés. Al que vamos a despejar es ¿quién? Vamos a despejar Kelvin, entonces es al revés. Entonces hagamos el cálculo. Entonces, a ver, ustedes me van diciendo. Entonces sería Kelvin menos 273.2 igual. Entonces siempre es multiplicar en diagonal y listo. Entonces, ¿cómo diría? 5 novenos de ranking menos Bueno, también 491. 5 novenos por ranking menos 491.67. 0.67. Y si quieren una vez despejar, entonces le sumo más 273.2 y quito este acá, ¿cierto? Y ya, tan sencillo como eso. Y el resto es reemplazar. ¿Entendieron, muchachos? ¿Sí? ¿Quedó claro? El uso de la tabla de la conversión de unidades de temperatura. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, a ver, una más. A ver,
convertir, a ver, vamos con este sencillo. Convertir, a ver, 543 puntos, vamos a colocar ranking a Fahrenheit. ¿Cómo le hacemos? Yo lo escucho, a ver. Entonces comparo estos dos, ¿no? Fahrenheit y ranking. Entonces despejo Fahrenheit, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Los escucho. Ranking menos El 491.67. que vamos a despejar es Fahrenheit, ¿no? Entonces sería Fahrenheit menos 32 igual a ranking menos 491.67. ¿Sí? Pero como lo que voy a despejar, 9 no vale la pena colocarlo porque es el mismo 9, ¿sí? Entonces aquí sería más 32. Y el 32 lo quito de acá. Y ya quedó, ¿sí? Y quedó despejado. No es más que hacer esa simple operación. ¿Ya? ¿Sí entendieron por qué no coloqué el 9, no? Porque queda 9 novenos, se va a cancelar. Entonces no vale la pena colocarlo. Igual si comparo Kelvin con centígrado va a ocurrir lo mismo, ¿no? Listo, muchachos. Entonces esa es una manera muy sencilla de hacer conversión de unidades de temperatura, que es la más complicada. Ahora vamos a mirar conversión de unidades de presión. Vamos a, el resto de unidades es demasiado sencillo. Entonces vamos a ver aquí donde me quedaron las de presión, que son las que tenemos que practicar mucho. ¿Qué me hicieron? ¿Qué se hicieron las de presión? ¿De la pena? Aquí están, aquí están. Unidades de presión. Entonces vamos con esta, unidades de presión. Vamos aquí. Y trajemos por aquí. Aquí. Ejemplo. Entonces, esta fórmula que vamos a utilizar se utiliza con todas las demás unidades de unidades de medida y es la misma, ¿sí? Y es muy fácil. La única que es complicadita son las de temperatura, pero ya sabemos cómo se hace fácil. Entonces, convertir. A ver, por ejemplo, este problema. Si el concreto, ¿sí? Si el concreto normal, digamos el concreto normal, tiene una resistencia de 3000 PSI, esos son 3000 ohms cuarcino, 3000 libras por pulgada cuadrada, coma. ¿A cuánto equivale dicha resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado? ¿Qué hay que hacer? Entonces aquí tenemos que construir la tablita que nos falta, ¿sí? Vamos a construirla aquí. Entonces escribimos kilogramo sobre centímetro cuadrado. Esa es otra unidad de medida, pero pues la podemos deducir muy rápido, ¿sí? Entonces ustedes me van a ayudar. Acuérdense que presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, ese kilogramos, eso es kilogramos ¿qué? Kilogramo fuerza. Claro. ¿Y cuánto es un kilogramo fuerza? 9,81 newtons. Es correcto, entonces sería 9.81 newton sobre centi es 10 a la menos 2, pero como es al cuadrado, entonces sería 10 a la menos 4, ¿sí? Metros cuadrados sobre 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados, ¿sí? Aquí vamos a colocar esto para no confundir. Perdón. ¿Y esto qué es igual? El 10 a la menos 4 pasa a multiplicar como 10 a la 4, ¿no es cierto? Entonces sería 98.000
100 pascales, porque sería newton sobre metro cuadrado. ¿Está claro? Revisen que esté bien. ¿Sí está bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, bueno, por ejemplo, esa no la teníamos, entonces simplemente la construimos con lo que ya sabemos. Entonces, ya la tenemos y la tenemos en pascales. Si se dan cuenta, todo quedó en la misma unidad fundamental que es pascales, todas están en pascales. Entonces, ahora vamos a convertir. Si el concreto normal tiene una resistencia de 3000 psi, entonces todo lo que tengo que hacer es esto. Entonces sería, presión va a ser igual. 3000 psi, entonces aquí serían 3000 por, ¿cuánto vale un PSI? 6.897.0. y dividen por la unidad a la que van a convertir. Entonces la vamos a convertir a kilogramos sobre centímetro cuadrado. La dividimos entre 98.100, o sea, en que todo esté en la fundamental. ¿Sí? Hagan ese cálculo. 210.9189. Punto 9189, ¿sí? Y eso 210. sería 210, gracias. 210.9189 y esos ya serán kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí ya tenemos ya la resistencia del concreto en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Es tan sencillo como eso, es multiplicar y dividir. Y ya. ¿Entendieron, muchachos? ¿Sí? ¿Sí está entendido? O si no entienden, pues con gusto les aclaro cualquier cosa que hayan entendido. Vamos a hacer otro ejercicio de conversión, un último ejercicio ya para no... A ver, aquí... ¿Cuál quieren? A ver, escojan ustedes. De presión ya tenemos, por ejemplo, de energía. Trabajo y energía. Entonces vamos a colocar de trabajo y energía. Convertir. Todas esas son el mismo cuento, ¿sí? Convertir, bueno, hay, digamos aquí, una máquina experimental produce un trabajo de 34.56 joules. ¿Cuántas calorías son? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay que pasar joules a calorías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Energía es igual. Ustedes me van a decir. Es tan sencillo como multiplicar y dividir. ¿Sí? Como ya está en joules, ya está. No hay nada, no hay que hacer más nada. Entonces sería 34.56. Ya está en la fundamental. ¿Sí me entienden? Ya está en joules. Y simplemente es dividir por 4,1868. Es correcto, 4.1868. ¿Y ya? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 8.2545. 8.2545 y estos son calorías, ¿cierto? Y ya tenemos una respuesta del problema. Entonces, muchachos, el resto de tablas es muy fácil de usar, ¿sí? Organicen estas tablas lo mejor que puedan, ¿sí? Y utilicen todas estas tablas de unidades de medida, las vamos a necesitar. Y sobre todo, por favor, las que les dije, ¿cuáles son las que vamos a usar frecuentemente? ¿Cuál les dije? Estas, por favor. ¿Sí? Las unidades de presión, que son las mismas unidades de esfuerzo. Bueno, eso es todo. Entonces vamos ahora a empezar, ahora sí, el tema que quería empezar el día de ayer. Esto es una tarea que me toca hacer para nivelarlos a ustedes, ¿sí?
Y vale la pena contarles la historia de cómo salen las unidades de medida, cómo sale todo esto, ¿sí? Vale la pena. Voy a copiar esto antes. Ya lo guardamos. Que ayer no lo guardé. Ya está. Vamos entonces a empezar con un nuevo concepto, ¿sí? Que es el concepto de esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo se define como fuerza sobre área. También es el mismo cuento, ¿sí? Entonces sería fuerza sobre área. Pero tiene una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces, ojo con esto. La presión, o sea, aquí, así como la presión, o sea, aquí una aclaración, ¿sí? Una aclaración. Aclaración. Conceptos. El concepto de presión se emplea en líquidos y gases, y cumple, ¿sí? Y cumple con el principio de Pascal, el principio de Pascal, que dice que en un fluido, ¿sí? En un punto específico de un fluido, la presión se distribuye igual en todas las direcciones, ¿eh? Eso es lo que dice el principio de Pascal. Entonces, me explico. Vamos a suponer que esto es, un balón, ¿sí? Un balón. Vamos a suponer que esto es un balón. Y está lleno ¿de qué está lleno generalmente? Oxígeno, aire. Aire, sí, aire. Que eso es lo que se le introduce internamente, ¿sí? Y el aire, pues, es una mezcla de muchos gases, ¿sí? En otras palabras, aquí lo que tenemos internamente es un gas, ¿sí? El aire es una mezcla de muchos gases. Entre ellos oxígeno, como dice aquí el compañero. Entonces, lo que dice el principio de Pascal es que como es un gas, las presiones son iguales en todas las direcciones. O sea, me explico. Lo que dice es lo siguiente. Profe, qué pena, lo que pasa es que hay una chica en sala de espera que se le fue el internet, que sí me ¿De qué, está el perdón? poder. ¿De quién hablas? Stephanie está en sala de espera. Stephanie González. Pero ya son las 7:30. ¿Por qué llega hasta ahora? No, es que se le fue el internet, o sea, el celular, el computador se reinició. Bueno, ok, listo, ya la admití. Bueno, sí, toca entender también la cuestión de la virtualidad. Listo, seguimos acá. Bueno, entonces seguimos aquí. En ese caso tenemos lo siguiente. Pongan bien atención a este cuento. Entonces lo que dijo Pascal es que en el interior de este balón la presión es igual en todas las direcciones. Es decir, es igual hacia acá, hacia acá, hacia acá, ¿sí? Lo podemos dibujar como líneas
vectoriales, ¿sí? Y es tan cierto, pues, que ustedes, a no ser que el material falle, ¿sí? A no ser que el material esté, o sea, si el balón está mal construido, si digamos, las paredes del balón son más gruesas en un lado que en otro, pues ustedes empiezan a ver que se forma un chichón o algo así. Bueno, es porque ya es por defectos de fabricación, ¿sí? Pero desde que las paredes del balón sean uniformes, ¿sí? Desde que las paredes del balón sean uniformes, las presiones son iguales en todas las direcciones. Más fácil todavía. Una esfera natural, ¿dónde se forma? Eso lo vemos casi cuando vamos por allá a los parques. Cuando vemos una burbuja de jabón, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos a pensar una burbuja. Una burbuja de jabón. ¿Sí? Esa sí es una pared incluso de espesor de átomos, ¿no? De espesor de átomos. E internamente hay aire. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene esas burbujas? ¿Qué forma tiene esa burbuja, muchachos? Forma esférica. Es exacta, ¿sí o no? Forma esférica. Yo diría que perfecta. Perfecta. Se puede ver con exactitud cómo es una esfera perfecta. Pues eso es una demostración. Yo creo que el mejor ejemplo no se me pudo haber ocurrido en este momento. Esa es una demostración de que el principio de Pascal se cumple. ¿Por qué? Porque las presiones en el interior de esa burbuja de jabón son iguales en todas las direcciones. Si no fueran iguales, la burbuja se formaría en otra forma distinta a la esférica. ¿Está entendido? ¿Está entendido eso? Muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De presión producida por un fluido, y en este caso un gas. Ok, y ese es el principio de Pascal. Pero ¿cuál es la diferencia entre presión y esfuerzo? Entonces necesito que entiendan bien eso. Entonces, hablemos de esfuerzo. El esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo es la fuerza por unidad de área, ¿sí? aplicada en los cuerpos sólidos, ¿sí? Cuerpos sólidos. Y es el principio de la mecánica. ¿Cómo se llama esta materia? Mecánica de sólidos. Mecánica de sólidos. Y ahí esa es la razón de por qué se llama esta materia así. Mecánica de los sólidos. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo esta situación. Imagínense una barra de madera, ¿sí? O una barra de metal, puede ser también. No importa el material por ahora. Una barra de un material cualquiera. Entonces, aquí estamos hablando de un cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo rígido. O sólido, ¿sí? Pero ya no un fluido ni un gas. ¿Está claro? Para poder tener un fluido o un gas, para poderlo analizar, necesito llevarlo a un recipiente, ¿sí? Y contenerlo. Por ejemplo, el aire que está atrapado allá en la burbuja de jabón, ¿sí? El recipiente en ese caso es la burbuja que tiene una pared de espesor atómico. O el balón, o el recipiente, o la caldera que nosotros estemos considerando. En este caso estamos hablando de un cuerpo rígido, que ese cuerpo rígido podría ser parte de por ejemplo, la columna de un edificio. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Ese es el concepto? Entonces vamos a suponer que esto es parte de una columna de un edificio. Vamos a imaginar eso. Y vamos a suponer
que aquí el edificio le está transmitiendo una fuerza, ¿sí? Una fuerza, y por lo tanto, si hay esa fuerza, por lo tanto también está su reactivo, ¿sí o no? De acuerdo a la estática, por cada acción hay una reacción. Tercera ley de Newton, ¿cierto? Tercera ley de Newton. Vamos a suponer que aquí tenemos una fuerza, si es una, por ejemplo, una columna de un edificio, entonces vamos a suponer que esa fuerza es de 34.56 toneladas. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza aquí? Está acá. Muchachos, me dice una pregunta. ¿Cuál es la fuerza aquí? La misma, profe. Con exactitud no es la misma, pero vamos a porque ahí habría que sumar el peso de la propia columna, pero vamos a asumir que es despreciable. Entonces, para la forma, el modelo que tengo, aquí sería la misma, 34.56 toneladas. Listo. 34.56 toneladas. Y vamos a suponer que esta columna tiene unas dimensiones, o sea, las dimensiones son estas medidas de acá. ¿Cuánto mide acá? Ay, está feo. ¿Cuánto mide aquí? Esta medida. ¿Y cuánto mide aquí? Entonces, vamos a suponer que las medidas son las siguientes. Aquí. Vamos a suponer que esa medida es de 25 centímetros. Y vamos a suponer que esta otra medida es de 30 centímetros. Esa puede ser perfectamente la medida de una columna, ¿sí? Una columna. Entonces, yo quiero saber cuál es el esfuerzo que se transmite ahí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Es importante, por favor, repasar los conceptos de estática, ¿sí? Los conceptos de estática, entonces. Aquí voy a colocar aquí un número. Voy a suponer, como yo quiero calcular en este punto, entonces aquí le digo punto 1, ¿sí? Punto 1 acá, de tal manera que ese punto 1 es un sitio por aquí. Vamos a suponer que aquí, ahí en ese lugar, estoy considerando un punto teórico. Entonces, para poder calcular el esfuerzo en ese lugar, lo que yo hice fue lo siguiente. Pongan bien atención acá. Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo en el punto 1, entonces en ese caso considero un corte teórico alrededor de ese punto, o un plano de corte, ¿sí? Un plano de corte. Es importante que me entiendan esto muy bien. Entonces, vamos a suponer que este es el plano de corte. Aquí está. ¿Sí? Entonces, acabo de proponer un plano, ¿sí? Un plano que está cortando a esa columna en forma teórica, ¿sí? Entonces, aquí estoy planteando un plano de corte. Plano de corte, pero ese es un corte teórico. ¿Listo? Un corte teórico. Entonces, al considerar ese plano de corte, entonces la estructura la considero hasta ahí. O sea, es como si hubiese hecho un diagrama de cuerpo libre. Ustedes saben qué es diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Esto es lo que ustedes aprendieron. ¿Qué es? Es cambiar todos los, o sea, como dejar solo las fuerzas que actúan entre un objeto. Sí, es correcto. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es un diagrama simplificado del problema que estoy analizando, donde se colocan las fuerzas que intervienen.
Y ojalá un diagrama muy simple, muy elemental, ¿no? Lo que les dije. Entonces, miren muchachos, yo estoy considerando este punto P1. Entonces, usé ese plano de corte que estoy mostrando ahí y por lo tanto, aquí me queda el punto P1. ¿Sí? Ahí está, es el punto de corte y por lo tanto, aquí está la zona de corte, la zona que quedó cortada teóricamente. Espero que me entiendan, si no, no les dé pena preguntar, profe, no estoy entendiendo. Pregunta. O sea, obviamente estamos despreciando el peso de la columna, ¿sí? En este primer ejercicio vamos a despreciar el peso de la columna. Entonces, piensen en lo que le está ocurriendo al interior de la columna, si la pudiéramos medir molécula por molécula. Cada una de las moléculas, como la columna está siendo comprimida, cada una de esas moléculas o esos enlaces moleculares de esa columna está sufriendo una pequeña compresión, ¿sí o no? ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, si yo analizo un pedacito acá, ese pedacito está sufriendo una compresión. Si yo analizo este acá, también sufre compresión. Si analizo, o sea, en otras palabras, se genera un flujo de fuerzas a lo que se llama esfuerzo, ¿sí? Y entonces ahí surge el concepto de esfuerzo, ¿sí? Entonces se dice que el esfuerzo, ay Dios, esto está feo. Vamos a revisar eso. Entonces se dice que, pónganme la atención acá, o sea, si somos detallistas acá y yo le hiciera un zoom a esto, entonces o sea, la fuerza, pongan atención acá, la fuerza de 34.56 toneladas actúa sobre toda la columna, ¿sí? Sobre toda la columna. Pero como yo quiero analizar qué le ocurre a cada pedacito, ¿sí? A cada pedacito de la columna, entonces yo digo, vea, ese pedacito está soportando un pedazo de fuerza, ¿sí? O un diferencial de fuerza, sería correcto, ¿no? Un diferencial de fuerza sobre un diferencial de área, ¿cierto? O sea, si yo le hago un zoom a esto y analizo un pedacito de acá, un diferencial de área, ese diferencial de área resiste un diferencial de fuerza, ¿cierto? Y por lo tanto yo puedo decir, el esfuerzo, en este caso es, pongan atención acá, como el plano de corte es esta sería la superficie de falla y la fuerza, y como este es el plano, observen lo siguiente, como el plano viene de esta forma, ¿sí? De esta forma, y la fuerza, ¿cómo viene? Con respecto al plano. ¿Cómo viene? Perpendicular. Es perpendicular, pero perpendicular se aplica entre rectas, pero como es plano, entonces se dice que la fuerza es normal al plano. Y por lo tanto, se habla de esfuerzo normal, ¿Entienden? Entonces, y el símbolo del esfuerzo normal es la letra sigma que está acá, que acaba de dibujar. Entonces, el esfuerzo normal, por lo tanto, es igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, como ingenieros civiles, no nos interesa ir al detalle. No nos interesa mirar si la molécula número tal va a tener más esfuerzo que la otra, no. Desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros lo analizamos desde el punto de vista macro. Entonces decimos, el diferencial de fuerza, asumiendo un esfuerzo promedio, será igual a la fuerza total sobre el área total que está resistiendo. ¿Entienden? Y ese será el esfuerzo normal. De ahí surge el concepto de esfuerzo normal. Entonces aquí podemos hacer el cálculo. El esfuerzo normal a la superficie de falla, ¿a qué es igual? ¿Cuánta fuerza está actuando? Los 34.50. Entonces sería aquí. Pasémoslo de una vez las unidades. Entonces sería 34.56. Vamos a pasarlo a Newton. ¿Pero cuánto es una tonelada? Eso es fuerza, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que pasarlo a tonelada fuerza. Una tonelada.
9.810. Eso está bien. 9.810 ya queda convertido en newton. Sobre el área de esta zona, que es ¿cuánto por cuánto? 750. Revisan aquí. Sería 25 centímetros por 30 centímetros. Entonces aquí sería 25 centi, que es 10 a la menos 2 por 30, perdón, aquí no embarré, 30 por 10 a la menos 2, y ahí ya quedó en metros cuadrados. Hagan ese cálculo, por favor. Entonces ahí sería 25 por 30 por 10 a la menos 4, ¿no? Hagan esa operación. Si todo está bien, debe haber un valor grande. ¿Cuánto les dio? ¿Cuántos, muchachos? 4.520.448. Entonces sería 4.520.000 448. 448. Esto es newton sobre metro cuadrado. ¿Qué es? Newton sobre metro cuadrado. Presión. Presión. No, la unidad. Newton sobre, sí, obviamente es una unidad de presión, pero ¿qué, cómo se llama esa unidad? Newton sobre metro cuadrado, lo acabamos de ver. Pascal. Y como son millones, entonces serían millones de pascales. Entonces, este es el resultado. Quiere decir que una columna de una edificación está soportando, por ejemplo, para este caso, son valores más o menos reales. Está soportando un esfuerzo normal de 4.52 megapascales. Esto es mega, es millones de pascales. Entonces, 4.52 millones de pascales. ¿Está entendido? Muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces, y esos son datos normales. Generalmente, en el mundo de la ingeniería mecánica, de la ingeniería civil, los esfuerzos son enormes, ¿sí? Una barra de acero soporta esfuerzos enormes del orden de los megapascales. Una columna de un edificio soporta fuerzas del orden de los, esfuerzos del orden de los megapascales. ¿Está claro? Ese es el concepto de esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo normal. Bueno, muchachos, ya hicimos, digamos, el primer acercamiento al concepto de esfuerzo. El tiempo se nos fue, pero, a ver, entonces acuérdenme, la otra semana dedicamos tiempo para continuar, porque yo les había prometido hoy trabajar con el proyecto, pero entonces ya sería para el viernes. Acuérdenme, apenas entremos a clase, para hablar de los proyectos. ¿Listo? Bueno, profe, vale. Bueno, muchachos, entonces vayan estudiando los conceptos. Vimos tabla unidad de medida. La tarea es hacer esa tablita en forma de memo ficha para que ustedes puedan hacer sus ejercicios. La vamos a utilizar aquí en clase, vamos a hacer muchos ejercicios y ir avanzando con el proyecto que está pendiente y empezar a revisar este primer concepto de esfuerzo, y luego les empezaré a dejar mucha tarea. Aquí vamos a ver mucha teoría, pero demasiada teoría. Bueno, muchachos, entonces, feliz día y que estén bien. Chao, pues. Vale, profe, hasta luego. Igualmente, hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, chao.